a continuar con la sesión 2 del curso y ya vamos a empezar con los diseños experimentales. El primero que vamos a ver es el diseño completamente al azar o DSA. Vamos a empezar con un modelo matemático que representa a este diseño. Entonces vamos a tener aquí el efecto que estamos midiendo, que en este caso sería la respuesta. Esta respuesta es afectada por la media de todos los datos o del conjunto de datos, por el efecto del tratamiento que estamos aplicando y por el error experimental. Entonces quiere decir que la variabilidad total de mis datos tiene que provenir, según nuestras expectativas, del tratamiento que estemos aplicando y en menor medida del error experimental. Cuando esto sucede, quiere decir que el experimento estuvo bien diseñado y bien ejecutado. O también puede suceder que el efecto del tratamiento sea no significativo, y aquí lo que nos podemos preguntar es ¿por qué no fue significativo? O sea, los niveles que consideramos fueron adecuados, los tratamientos realmente tenían un efecto en la variable o no. Y aquí lo que buscamos cuando usamos este tipo de modelos es que el error experimental, o sea, el error que nosotros como experimentadores cometemos al tomar las mediciones, al no considerar algunos factores externos, sea el menor posible. Bueno, cuando trabajamos este modelo en Minitab se simplifica, únicamente necesitamos indicarle quién es la respuesta y quién es el tratamiento. Y entonces, este modelo de diseño completamente al azar nos permite identificar el efecto de tratamientos distintos, tratamientos que fueron previamente diseñados. Cuando nosotros usamos la regresión lineal, anteriormente el modelo que resultaba es una recta y solamente puedo trabajar en ese caso con dos variables, una variable dependiente que es mi respuesta y una variable independiente que es el factor que estoy controlando. Acá estos tratamientos pueden tener diferentes factores. Por ejemplo, puedo hacer una dosis de fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio, o puedo aplicar temperaturas, o puedo, en fin, yo defino qué tratamiento voy a aplicar y lo mido sobre esta respuesta. ¿Cuáles son las ventajas del diseño completamente al azar? La primera es la flexibilidad. Puedo tener cualquier número de tratamientos, cualquier número de repeticiones. Incluso puedo tener diferente número de repeticiones por tratamiento. El análisis estadístico es muy simple. Los datos perdidos no causan mucho problema, o sea, es lo que les comentaba, si tengo 2 repeticiones en un tratamiento, 3 en otro, 4 en otro, no hay problema, puedo hacer el análisis fácilmente. Y este diseño es el que ofrece el máximo de grado de libertad del error. Esto es útil porque cuando trabajamos con análisis de varianza, el estadístico de prueba es un valor F. Y ese valor F se saca de unas tablas. Esas tablas, si nosotros las revisamos, vamos a observar que tenemos los valores mayores de F en la parte superior, o sea, con menos grados de libertad, y los mínimos valores de F están hacia abajo. Entonces, bueno, esa es una cuestión ya un poco más puntual, que no nos vamos a meter mucho, y si alguien tiene duda al respecto me puede consultar. Las desventajas es que con este diseño completamente al azar vamos a tener baja precisión si las unidades experimentales no son homogéneas. O sea, si tenemos diferencia en los individuos o en las macetas que estamos probando, o las cajas de Petri, o las probetas o lo que sea, puede generar baja precisión. ¿Cuándo utilizamos este diseño completamente al azar? Lo vamos a usar cuando el sitio experimental es uniforme, o sea, no tenemos gradientes de luz, de temperatura, de humedad, de pendiente.
También lo podemos utilizar cuando es posible que algunas unidades experimentales no respondan al tratamiento o se pierdan. Por ejemplo, en el caso de trabajo con animales, es posible que si estamos, por ejemplo, probando medicamentos, es posible que algunos animales se mueran y entonces esas son unidades experimentales perdidas. Y si tenemos alta probabilidad de que esto suceda, pues el diseño completamente al azar es el mejor. Y el otro uso del diseño es cuando el número de unidades experimentales es limitado. A veces tenemos muy poquitos objetos o individuos a los que les podemos aplicar una prueba, entonces lo mejor sería maximizar el número de unidades experimentales por tratamiento, o sea, el número de repeticiones, y el diseño que me permite esto es el diseño completamente al azar. Hay que recordar que siempre es necesario tener al menos 2 repeticiones por tratamiento, aunque lo recomendable es 3. Bueno, vamos a trabajar el ejemplo en forma práctica en Minitab. Entonces vamos a obtener el análisis de varianza y la prueba de medias para los datos presentados. Vamos a generar una gráfica de columna con barras de error y pruebas de medias y la tabla para reportar los resultados. Este experimento se hizo probando 3 niveles de nitrógeno, N1, N2 y N3, y lo que se midió fue el rendimiento de un cultivo forrajero. Entonces tenemos nuestros 3 niveles de nitrógeno y los rendimientos reportados. Voy a abrir el libro de datos y voy a buscar la pestaña que se llama DCA y voy a copiar estos datos que son los mismos que tenemos en la presentación anterior. Los voy a copiar y pegar en Minitab y ya tenemos nuestros niveles de nitrógeno y tenemos nuestros rendimientos. Si los tuvieran que capturar, pueden utilizar el generador de patrones de datos para los niveles de nitrógeno y lo único que tendrían que capturar son sus respuestas. Entonces, para el análisis de varianza, vamos a irnos a la opción estadísticas, ANOVA, un solo factor. Un solo factor es el diseño completamente al azar. El factor del que habla es el tratamiento. Y aquí en el análisis de varianza me pregunta si las respuestas están en una sola columna para todos los niveles. Le vamos a decir que sí. Y nuestra respuesta en este caso es el rendimiento y nuestro factor o tratamiento es los niveles de nitrógeno. Quiero que observen algo. En la respuesta, cuando yo me coloco aquí, la única opción que me da es rendimiento porque es la única variable numérica que tengo. Entonces quiere decir que nuestra respuesta tiene que ser una variable cuantitativa. La voy a seleccionar y el factor puede ser una variable cuantitativa o una variable cualitativa. En este caso son los niveles de nitrógeno. Aquí tenemos las opciones. Vamos a asumir igualdad de varianzas. El nivel de confianza es del 95%. Después tenemos un botón que dice comparaciones y me pide la tasa de error para las comparaciones. Voy a hacer un video específico para las pruebas de medias, pero el error de las comparaciones que sea del 5%, y vamos a seleccionar las pruebas de medias. Voy a seleccionar Tukey, Fisher y Dunet. Y el grupo control para mí, o sea, el tratamiento testigo va a ser el nivel 1, supongan. Voy a desactivar aquí las gráficas de intervalos para las diferencias y nada más voy a presentar la información de los grupos. Luego en gráficas voy a pedirle la gráfica de caja y voy a pedirle la gráfica de residuales 4 en 1. Aquí está. Decimos OK. Y en resultados le voy a pedir
que me dé tablas simples con toda esta información. Verifico que esté principalmente marcado el análisis de varianza. Y voy a decirle OK. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es verificar los residuales de nuestros datos. Si vemos la gráfica de probabilidad normal y trazamos nuestra línea imaginaria, vemos que nuestros datos son normales. En la gráfica de residuos contra ajustes no vemos una bocina, a menos que quitáramos este punto y este punto. Si quitamos esos puntos, se forma la bocina y entonces quiere decir que las varianzas no son iguales. Pero en este caso está todo correcto. Residuales, a la izquierda y a la derecha, no hay problema, parece que son iguales. Quiere decir que el error es mínimo. Y observamos un comportamiento pues, prácticamente normal, ¿no? En residuos contra orden no vemos picos del mismo tamaño ni ordenaditos, entonces quiere decir que nuestros datos son independientes. Rápidamente verificamos los supuestos. Si lo quieren hacer para practicar, pueden hacerlo con las otras herramientas que vimos anteriormente. Gráfica de cajas para rendimientos, pues vemos que hay una diferencia entre las medias de los tratamientos y vemos que nuestros datos no presentan no son tan dispersos entre los grupos. Vamos a minimizar y vamos aquí a la ventana sesión. Y aquí en la ventana sesión tenemos nuestros resultados de la ANOVA. Nos dice la hipótesis nula es que todas las medias son iguales, o sea, que no hay diferencia entre los tratamientos. La hipótesis alternativa es que al menos un tratamiento es diferente, o sea, al menos una media es diferente. Siempre va a ser la misma hipótesis. Nivel de significancia 5%. Y tenemos nuestra información de los factores. Tenemos un factor que se llama niveles de nitrógeno con 3 niveles y los valores son N1, N2 y N3. Y vamos a ver nuestro análisis de varianza. Aquí observamos que tenemos la fuente, los grados de libertad, la suma de cuadrados, el valor de F y el valor de P. Entonces, en la fuente de variación tenemos nuestro tratamiento, que son los niveles de nitrógeno. Si nosotros revisamos y vamos acá al valor de P, es 0. Aquí la regla de decisión para este tipo de análisis es que si P es menor que el nivel de significancia, o sea, menor que 0.05, se rechaza H0. Y si rechazamos H0, quiere decir que al menos un tratamiento es distinto. Entonces aquí vemos que hay una diferencia entre los niveles de nitrógeno. Y aquí está nuestro error también. El resumen del modelo, tenemos un valor de R cuadrada del 99.9%, que es adecuado, es igual al coeficiente de determinación. Tenemos la media y la desviación estándar de cada uno de los tratamientos. Y tenemos la comparación de medias. Bueno, cuando detectamos que hay diferencia entre los tratamientos, aplicamos otro procedimiento que se llama prueba de medias. La prueba de medias se utiliza para definir cuáles son las diferencias que existen entre los tratamientos. Hay varios métodos. El más utilizado es el método de Tukey. Y aquí en la comparación de Tukey nos dice que hay 3 grupos. El grupo A, el grupo B y el grupo C. Y acá abajo nos da una leyenda que dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Entonces quiere decir que hay diferencia entre los niveles de nitrógeno para el rendimiento que estamos midiendo. Y tendríamos entonces que el mejor tratamiento o el mejor grupo es el del nivel 3 de nitrógeno porque nos da un rendimiento de 32.4. Y el peor sería el nitrógeno 1 que nos da un rendimiento de 14.7.
Hay otro método que se llama método de Fisher o de diferencia mínima significativa. Este método es recomendable cuando tenemos menos de 5 tratamientos. Si tenemos más de 5 tratamientos no es tan adecuado. Pero bueno, es consistente la diferencia que encontramos. Igual son 3 grupos. El mejor tratamiento es N3. Y por último tenemos la comparación de Dunet. Dunet se usa cuando queremos comparar con un control, un tratamiento control. Aquí nuestro tratamiento control es N1 y el método nos dice que las medias que no estén etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes del control. Aquí vemos el único que tiene letra A es N1, los demás no tienen, entonces quiere decir que todos los tratamientos son diferentes al control. Y esa sería la interpretación de nuestra prueba de medias. Bueno, vamos a dejar aquí este video y posteriormente vamos a pasar a la interpretación de los datos, pero eso lo haremos en Excel para hacer unas gráficas y en Word para hacer el comentario.